Hoy hablamos de trazarnos objetivos, trazarnos metas y de cómo manejar las frustraciones. Cuán importante es la gestión de los estados emocionales. Y por eso es un placer estar recibiendo al psicólogo deportivo Hugo Pereira. ¿Cómo estás, Hugo? Buenos días. Hola Soledad, ¿qué tal? Buen día para todos y un saludo ahí para todos los que nos están viendo. ¿Cómo trabajan los psicólogos deportivos? Bueno, es una pregunta amplia, ¿verdad? El trabajo nuestro básicamente implica estar muy atento a todas las condiciones del deportista, ¿tá? En los diferentes ámbitos, ya sea que sea un deportista individual, de un deporte individual o un deporte de equipo. En todos los casos, siempre lo que se intenta por parte del psicólogo deportivo es que ese deportista esté de una manera adecuada, de una manera tranquila, de una manera en la cual disfrute de lo que está haciendo. Y para eso, bueno, hay un montón de elementos que tienen que ver con el deporte, tienen que ver con su entorno y tienen que ver con su disposición personal para trabajarlas y hacer que se adecue y obtenga sus mejores resultados. Por ese lado, a grandes rasgos, es que pasa lo que es la actuación del psicólogo del deporte. Bien. ¿Cómo se controla, Hugo, el éxito y el fracaso en el deporte? Sobre todo teniendo en cuenta en el mundo en el que vivimos, donde parece que solo hay que ganar, que es lo único que vale y lo único importante, ¿no? Y dejamos de lado otras cuestiones que creo que tienen otro valor, pero a nivel de la psicología, ¿cómo se trabaja justamente en eso, en el éxito y en el fracaso? Sí, el éxito y el fracaso como que son dos cosas con las que el deportista convive a diario, ¿verdad? Y el éxito, la obtención de un éxito, siempre lo que provoca es que en el siguiente torneo, en el siguiente partido, lo que sea, se busque nuevamente el éxito. Como que a veces no hay lugar para esto del fracaso. El fracaso entre comillas, ¿no? Porque el fracaso, al igual que al igual que el éxito, hay que saber gestionarlo, ¿verdad? Y sobre todo el tema del fracaso que hoy se estuvo hablando, el fracaso o esto de poder sobrellevar las dificultades, ¿tá? Es importante allí sí que el deportista sepa estar bien ubicado, en que sepa cuáles son sus reales capacidades, porque a veces hay un medio, como decía al principio, hay un medio que le está exigiendo de alguna manera que ese éxito sea permanente, ¿verdad? Y hay una presión de un entorno en la cual a veces el deportista es rehén, es un poco el rehén de esa presión que llega por muchísimos lugares diferentes, ¿verdad? Hoy con el tema de la comunicación, cosas que no sucedían hace un tiempo, recibe presiones de distintos medios, ¿verdad? Ya sea por redes sociales, ya sea por informativos, por la prensa, por su familia, por sus pares, un montón de lugares por los cuales llega esa exigencia y a veces el deportista no está en sus mejores condiciones o una presión constante que lo hace que de alguna manera le resulte difícil tramitar esto del fracaso. Y ahí es uno de los puntos sí, importantes donde el psicólogo deportivo trata de intervenir con distintas técnicas que lo ayuden a superar esto del fracaso, entre comillas, ¿verdad? Y bueno, hacer de un deportista más resiliente, ¿ah? Con más facilidades para superar esa frustración. Me imagino, o uno imagina por sentido común que esas presiones, que ese exceso de información terminan muchas veces en ansiedad. Algo que afecta hoy en día no solo a los deportistas, a todos nos afecta la ansiedad. Realmente vivimos ya en un mundo bastante revolucionado y ansioso y en el que todos además estamos sobreestimulados permanentemente. Y deportistas de élite han manifestado, Simone Biles, Sí, Naomi tal cual. Osaka, se han bajado de campeonatos muy importantes por la ansiedad. ¿Qué rol juega la ansiedad en los deportistas y cómo se trabaja justamente teniendo en cuenta las dificultades que puede traer la ansiedad? Ajá. Sí, la ansiedad, a ver, recién nombrabas lo de Naomi Osaka o lo de Simone Biles, deportistas de élite. A veces uno piensa que los deportistas eh, son solo los más jóvenes, los que tienen ansiedad,
y que los más experimentados ya no es tanto. Pero en los casos que nombrábamos, son dos deportistas de super elite, acostumbrados a los grandes torneos y que sin embargo manifiestan esto de la ansiedad, ¿no? Y bueno, Michael y Phelps la en la necesidad. depresión también, ahora me estoy Michael recordando. Phelps también, sí, 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 sí. Y esa necesidad de hacer un corte, ¿no? Y de hacer un compás para poder recomponerse. Pero esto de la ansiedad sí es muy importante por lo que nombrábamos recién, algunos de esos puntos de cómo la presión externa influye. Y bueno, se trabaja primero desde la individualidad del deportista, ¿verdad? Cada uno tiene sus recursos como para poder afrontar esa ansiedad. Y después con una serie de técnicas que tienen que ver con ese control de la ansiedad, por cómo saber afrontar las distintas situaciones, ¿no? Y de esa manera lograr que el deportista logre un entrenamiento de alguna manera frente a esas dificultades y pueda superarlas. Sabemos Entrenamiento que el mental se le llama, ¿no? entrenamiento Técnicamente. mental, exacto. Hay distintos tipos de técnicas mentales para poder desviar un poco la atención de lo que es ese pensamiento que a uno lo hace entrar en una ansiedad desmedida, ¿verdad? Porque un monto de ansiedad es adecuado para poder afrontar la competencia, pero cuando uno ya tiene una ansiedad demasiado elevada, ya pasa a Claro. ser algo que obstruye el camino. Como todo en exceso, ¿no? Si es en exceso, Exacto. nunca va a ser positivo. Las lesiones y el retiro, ¿son los momentos más temidos por los deportistas? No sé si los más temidos, pero son de los más temidos, sí, puede ser. Este, el deportista muchas veces está focalizado solamente en su rol actual, ¿verdad? En lo que hace, ¿tá? En el deporte, donde pone muchas fichas ahí. Es una actividad que le exige mucho tiempo y que a veces no deja lugar a otra actividad. Por eso está bueno a veces que el deportista ya desde joven empiece a planificar y a tener un plan B para cuando llegue el retiro. Como Y que puede aparecer una especie de crisis de identidad, digamos, ¿no? Al dejar de ser lo que fue y encontrarse a veces, si no está lo suficientemente preparado en un mundo con otras exigencias en las cuales él no se siente de lo más apto para poder seguir transitando, ¿no? Entonces está bueno que pueda ir elaborando del principio un plan B. ¿hay un momento ideal para que se incorpore la psicología en la formación del deportista? ¿O depende de la realidad que viva cada uno? Yo creo que la psicología en el deporte debería ser algo ya establecido del vamos, ¿verdad? Ya desde el deporte inicial hasta el deporte de alto rendimiento de élite. Eh, a veces se piensa que el deportista ya de élite es casi que se lo ve como un superhéroe, ¿verdad? Y no es así, siguen siendo y son seres humanos que necesitan una contención, que tienen sus dificultades y que todo eso también va a influir no solo en su vida personal, sino también en su rendimiento. Pero en la medida que este entrenamiento mental del que estuvimos hablando eh, pueda ir instrumentándose desde los comienzos, creo que es una buena cosa para que la salud del deportista y su trabajo, que en definitiva es un trabajo esto del deporte para muchos de ellos, sea lo más adecuado posible y lo pueda vivir de la mejor manera, ¿verdad? ¿Y en ese proceso uno imagina, cómo se aconseja o cómo se trabaja con los padres, con los adultos responsables, que también son una pata importante en el desarrollo de los más jóvenes? Uh-huh. El tema con los padres pasa básicamente, bueno, primero por un cambio, ¿no? En lo que es o mejor dicho, que se adecúen más a su rol de padre, ¿verdad? Que es más de acompañamiento, de contención, de darle fortalezas a sus hijos para que puedan transitar de la mejor manera lo que han elegido, ¿verdad? Ya sea el deporte que sea. Muchas veces hay una confusión de roles donde los padres se convierten en otra cosa que no es la de ser padres, y esto se ve mucho a veces en el fútbol infantil, y bueno, eso dificulta a veces ese camino, ese transitar hacia que vaya evolucionando en buena forma, ¿no? En el deporte, pero creo que pasa un poquito por esto de la mentalidad, por aconsejar, por quizás por armar talleres en los distintos clubes para
entender mejor cuál es este rol en los padres, ¿verdad? Y bueno, de esa manera poder adecuar un poco más las situaciones. Sí, hay un hábito muy común que, bueno, que uno puede observar fácilmente, y es que el adulto permanentemente está depositando un montón de expectativas que capaz que no son las del niño o la niña, sino que son las del adulto, por lo general, y eso termina trayendo consecuencias. Por eso es importante lo que mencionabas también, como por ejemplo la realización de talleres, o que se trabaje en conjunto y que se ocupe el lugar de padre acompañando, ¿no?, la realidad que viven los Claro. chicos. Sí, sí, sí. Por ese lado, creo que sería una buena cosa como para ir cambiando un poco este tipo de situaciones. Totalmente. Hugo, muchísimas gracias por estos minutos en Modo País. Ha sido un placer escucharte, muchísima claridad en los conceptos. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, a la orden cuando gusten. Muy bien, Hugo Pereira, psicólogo deportivo, charló aquí en Modo País.